Muy buenas tardes, queridos personas que nos escuchan o nos ven. Este es un podcast del grupo Perspectivas. Hoy tenemos el agrado de presentarles a Marcelo Colucci. Marcelo Colucci es un colaborador del libro del grupo Perspectivas que fue publicado este año en Estados Unidos y se presentó en Guatemala y se ha presentado también en Rosario, en Argentina. Este libro se titula El Antropoceno en Crisis y otras pandemias y misceláneas. Voy a hacer una pequeña introducción y él va a explicar un poco más, obviamente, su trayectoria académica, profesional, como escritor, analista y politólogo también. Y tengo el gusto entonces de empezar a decir algo del perfil profesional que tiene, ¿verdad?, Marcelo Colucci, y después él nos va a ampliar un poquito más. Él es filósofo, es psicólogo, es psicoanalista, es analista político, es ensayista y es escritor, es decir, es un intelectual orgánico. Ahora le voy a pasar la palabra y él nos va a explicar un poquito más acerca de su trayectoria. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas para todo el mundo que nos esté escuchando, viendo. Bueno, tal como lo dijiste, soy todo eso, asusta un poco, ¿no? Cargar con tantos títulos. No sé si soy todo eso. Filósofo, por lo pronto no. Estudié filosofía y estudié psicología también en Rosario, mi Rosario natal, la Argentina, ¿no? Hace largos años atrás, en la década de entre los 70 y los 80, años convulsos en Argentina, en el medio de la última dictadura. Y luego, bueno, la vida me fue llevando por diversos países, viví en varios países latinoamericanos, muy cortamente en Costa Rica, viví en Nicaragua, viví en El Salvador, en Venezuela y en Guatemala, donde hace 25 años que resido. Bueno, y me dedico un poco a todo esto que dijiste, ¿no? Escribo y vivo básicamente de la clínica psicoanalítica, esa es mi profesión. Y claro, me interesa muchísimo todo el ámbito sociopolítico, por eso me atrevo a escribir sobre estos temas y participar en un libro como este, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Me gustaría que nos hicieras el favor de explicarnos qué es el antropoceno. Antropoceno es un término muy reciente que surge del campo de la geología. En este momento creo que lo han tomado las ciencias sociales, diversas ciencias sociales, porque tiene una precisión muy interesante, ¿no? Marca el impacto del trabajo del ser humano sobre el medio ambiente y en un sentido no solo constructivo, sino más bien en todos los efectos perniciosos que este trabajo ha tenido. El trabajo humano, bueno, es lo que nos hace seres humanos y nos diferencia del animal, ¿no es cierto? Eh, Valga decir esto, cosa bien interesante, el símbolo aquel tan famoso que se identifica como el ícono del socialismo, en realidad significa justamente eso, el proceso de humanización. El ser humano es el único animal que puede poner el pulgar a los otros dedos, a partir de lo cual puede manejar la mano como un instrumento que permite todo lo que ha hecho el ser humano, lo que seguimos haciendo, desde la primera piedra afilada del Homo habilis hace 2,5 millones de años atrás, hasta todo el maravilloso desarrollo científico técnico actual. O sea, este símbolo es una reivindicación del trabajo humano. Sucede que desde hace unas 7 décadas, ese trabajo ha dado como resultado un modelo de desarrollo, un modelo de producción y de consumo afiebrado, alocado, que no repara en los efectos perniciosos de ese trabajo sobre el medio ambiente y va contra ese medio ambiente. Entonces produce catástrofes. El calentamiento global por efecto de los gases de efecto invernadero negativo, el CO2 fundamentalmente, la cantidad de plástico que se ha producido y no hay lugar donde ubicarlo, plástico que no es biodegradable, que demora siglos a veces en degradarse, la gran cantidad de
experimentos nucleares que se han hecho, que se cuentan por cientos, lo cual ha transformado la atmósfera en un lugar peligroso, porque tenemos contaminación radioactiva en el aire, en la tierra, en el agua, en fin, y la deforestación que ha venido teniendo lugar. Todo esto producto de un modo de producir, un modo de trabajar sobre la naturaleza irracional. No se trabaja no solo para llenar necesidades humanas, esto es el trabajo, ¿no? Esa actividad que logra solventar las necesidades humanas, todas las necesidades, ¿no? Un modo de producción que no se fija solo en esto, sino en la generación de lucro, de ganancia económica. Entonces, en función de eso se puede hacer cualquier cosa, destruir el medio ambiente y por tanto todo lo que está ahí, incluido el ser humano, ¿no? A esto le llamamos antropoceno. Muchas gracias, Marcelo. Eh, el libro precisamente habla del antropoceno, pero ¿realmente pensamos que ha empezado una nueva era para la historia del ser humano o estamos atrapados en una especie de círculos de Nietzsche, donde repetimos los mismos errores, pero a veces esos errores agrandan las situaciones de crisis, etcétera? ¿Nos puedes dar un poquito de mayor detalles al respecto? Para los geólogos, sí, efectivamente estamos ante una nueva era geológica, una era marcada justamente por la impronta del ser humano, por el trabajo del ser humano, un trabajo que en realidad, más que liberarnos, más que humanizarnos y hacernos crecer socialmente, nos pone en una situación de peligro. En ese sentido, sí, se puede decir que hay una nueva era, hay un nuevo momento, ¿no? Porque ese modo de producción y de consumo crea muchos problemas. Hasta en un sentido se puede decir que crea más problemas que las soluciones que aporta. Por supuesto que el desarrollo científico técnico que hemos venido teniendo a través de miles de años, de millones, ¿no? 2,5 millones, dijimos, el primer ser humano, el primer mono que bajó de los árboles, se irguió, dejó de ser mono, empezó a trabajar, empezó a modificar el medio ambiente. Por supuesto que ha habido un desarrollo fabuloso que llega hoy día a cosas espectaculares que nos sirven como especie humana, la inteligencia artificial, por ejemplo, la robótica, que deberían ser logros fabulosos que simplifican la vida, la hacen más agradable, más amena, que nos permiten desarrollarnos mucho más espiritualmente, perdiéndole el miedo a la inclemencia de la naturaleza, a ese peligro en el que se vivió por milenios y milenios, ¿no? Enfrentados a la naturaleza. Hoy día no solo que nos podemos defender mejor, sino que podemos o podríamos o deberíamos gozar una vida mucho más plena, ¿no? Dedicarnos a tareas mucho más ricas, no solamente ver cómo comemos al día siguiente. Lo que pasa es que el modo de producción en el que estamos insertos, que digamos toma su fortaleza hace unos 250 años, pero que se viene constituyendo ya desde hace por lo menos 700 años, ¿no? Con los primeros esbozos, antes del Renacimiento, la diga de Hansen, allá en lo que hoy día es el norte de Alemania. Desde ese momento, luego el gran desarrollo del Renacimiento, ¿no? Con la acumulación enorme de los primeros bancos italianos, dieron como resultado una expansión fabulosa de la productividad humana. Se llega a producir industrialmente, se sale a buscar materias primas por el mundo, se sale a buscar mercados, de ahí que el mundo se globaliza completamente, se hace redondo, dijo Marx, con el capitalismo, y se pierden las distancias, ya se puede viajar de un punto a otro del planeta, con la navegación a vela ya desarrollada del siglo XVI, XVII, cada vez más hoy día viajamos en vehículos espaciales, ¿no? En aviones hipersónicos que cruzan el Pacífico en 3 horas. Un desarrollo fabuloso, pero claro, que tiene un lado oscuro. El modo de producción capitalista que ha resuelto sin duda viejos cuellos de botella de la humanidad, las hambrunas crónicas, el miedo con que se ha vivido durante años ante la inclemencia de la naturaleza, viejos prejuicios que no permitían una expansión humana, también ha dado como resultado enormes problemas que ese mismo modo de producción no puede solventar, no puede resolver.
sin duda se produce mucho, pero se produce pensado en un mercado. Entonces interesa más mantener la tasa de ganancia de los productores, de quienes producen, o sea, los dueños de los medios de producción, que en las necesidades humanas reales. Por eso se van creando teratologías, cosas monstruosas como por ejemplo la producción pensando en la obsolescencia programada. O sea, se producen cosas innecesarias para que se rompan, se descompongan prontamente, haya que cambiarlas, y eso alimente un circuito interminable de producción y consumo. O sea, el capitalismo ha traído avances fabulosos en la humanidad, pero también ha traído grandes problemas. Por ejemplo, esto que estamos viviendo ahora, esta mal llamado cambio climático, esta catástrofe ecológica, cambio climático, los geólogos justamente ponen acento en esto, ¿no? Los cambios climáticos se deben a mutaciones naturales, Pleistoceno, el Mioceno, etcétera. El Antropoceno muestra que no es un cambio natural, hay una catástrofe generada por ese mismo modo de producción, que no repara en las consecuencias adversas que trae ese modo de producción y de consumo desaforado. Y ahí está la cuestión, ese modo de producción satisface necesidades y crea un bienestar para un sector de la humanidad, un pequeño sector, en tanto una gran mayoría de la población humana, de los más de 8.000 millones de habitantes que somos en este momento, no se ven beneficiados con este modo. Entonces el capitalismo en realidad es una traba para la expansión humana, porque ese capitalismo ha traído en su antípoda, su abnegación, un pensamiento alternativo como es el socialismo, y en esa dinámica, en esa dialéctica, se mantiene el capitalismo haciendo lo imposible para no transformarse, para no dar paso a un modelo donde todo el mundo tiene acceso por igual a esa gran riqueza que generamos los seres humanos. Se genera una riqueza fabulosa hoy día, pero solo el 15% de la población planetaria, o sea, por supuesto, la élite que maneja todo esto, una pequeña, pequeñísima élite, que puede comprar un carro Rolls Royce a 27 millones de euros, cosa que es un disparate, ¿no? Me parece que es un disparate. O puede comprar un reloj Patek a 28 millones de euros, un reloj para mirar la hora. Suenan absurdo, ¿no? Bueno, con una gran masa de trabajadores que tienen los beneficios del desarrollo, los trabajadores de lo que llamamos primer mundo, un 15% de la población planetaria, con algunos bolsones en el sur global, que llamábamos el tercer mundo, y con un 85% de la humanidad que vive en malas condiciones, pasando penurias, o terribles penurias, pasando hambre, estando desconectados del desarrollo. Se habla del mundo cibernético, del mundo de la sociedad, de la comunicación y la información, estas comunicaciones en tiempo real fabulosas, mientras hay gente que no tiene acceso a energía eléctrica todavía, que utiliza leña como principal o como único energético. O sea, el modo de producción capitalista ha traído una asimetría de la que no puede salir. Y si bien es cierto que hay países que viven con mucha comodidad, incluso con una tranquilidad social, política, social, muy interesante, envidiable, los países nórdicos, por ejemplo, de Europa, esto presupone que hay una cantidad enorme de gente, pero realmente que come mal, que vive envuelta en prejuicios, que no tiene acceso a las mieles, a los beneficios que trae el desarrollo. Un mundo donde sobra comida, 40% más de la comida necesaria para alimentar bien a toda la humanidad, 1.200, 1.500 calorías diarias, y donde la principal causa de muerte sigue siendo el hambre. Son datos oficiales que maneja la ONU, ¿no? 20.000 muertos diarios por falta de alimentos, ¿no? O por enfermedades vinculadas a la desnutrición. O sea, es un mundo en un sentido irracional. El capitalismo es esto, el antropoceno, que alguna gente llama capitaloceno, creo que con mucha propiedad, nos muestra esto, este es el panorama. Si esto tiene salida, si da para una producción distribuida mucho más equitativamente, bueno, ese es el desafío que se abre. El capitalismo, por supuesto, no, quienes detentan los beneficios de esta situación, de esta estructura, no quieren soltarlos. Entonces, ahí estamos en esta dinámica humana de lucha, conflicto, que es hoy por hoy el mundo, ¿no?
Bien, que quisiera en esa misma dirección preguntar una cuestión que habla, sí, dentro de lo que has platicado y cómo va el desarrollo, la evolución humana, hay la construcción de un nuevo sujeto, ya se construyó este nuevo sujeto o qué está sucediendo con este sujeto que es el ser humano. Pregunta difícil esta, ¿no es cierto? Hay un nuevo sujeto, ¿con qué lo comparamos? ¿No? Habría que compararlo con el sujeto de 1000 años atrás, de 5000 años atrás. El sujeto que conocemos hoy, creo que en eso hay que apelar a la psicología, más aún al psicoanálisis. El sujeto humano, claro que es una construcción histórica, que tiene que ver con un marco macro, ¿no? Social, la comunidad donde vivimos, y una construcción histórica subjetiva, personal. Cada ser humano es una individualidad propia, única, irrepetible, ¿no? Los 8000 y más millones de habitantes que somos, cada uno somos una historia especial, única, ninguna mejor que otra. Ese sujeto del que podemos hablar hoy, que es un sujeto, podríamos decir tantas cosas, lo podríamos leer de esta definición clásica. Thomas Hobbes creo que era el que decía esto, el homo homini lupus, el ser humano como lobo para el mismo ser humano. Lo podemos leer desde el hombre nuevo que propuso el socialismo naciente, bueno, naciente en Latinoamérica. Hay que construir un hombre, un ser humano libre de prejuicios. ¿De qué sujeto humano hablamos? Un sujeto prejuicioso. Prejuicios ha habido siempre y se ve que los seguimos teniendo. El pensamiento mágico animista sigue con un mundo hiperdesarrollado en lo científico técnico, sigue estando presente todavía. Que en todo caso se dice que hoy día, con este avance portentoso y superacelerado de las últimas tecnologías, las tecnologías de punta, más de punta, ¿no? Recién las mencionamos, la inteligencia artificial, la robótica, los viajes interplanetarios, la computación cuántica, todo este mundo nuevo que se va generando, la digitalización, el mundo de la virtualidad, el metaverso. Todo esto pueden hacer pensar en un nuevo sujeto. Bueno, hay nuevas formas de encarar la subjetividad. En general, yo creo que esto es una verdad válida. Yo creo no, lo afirmo. El psicoanálisis muestra esto, que esa cría humana que nace del vientre materno, todavía esa es nuestra realidad. Si llegaremos al clon, al ser humano fabricado en probeta, y que esto sea ya la norma, veremos. Hoy día todavía el ser humano, producto de la unión de un varón y una mujer, un macho y una hembra de la especie, que no son macho y hembra, son caballero y dama, justamente es una construcción social. Ese ser humano que nace de ahí, después de 9 meses de gestación, tiene que hacerse un humano. Claro, uno diría, esa cría humana, ese pedacito de carne humana de 40 centímetros de longitud, que pesa 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 8 libras, qué sé yo. Eso ya es un humano. Bueno, potencialmente sí tiene la capacidad de hacerse un humano. Si no entra en un proceso de construcción humana, o sea, no entra en una cultura, en un orden simbólico, no es un humano. Y hay muchos ejemplos, no sobran, no hay millones, ¿no? Pero hay ejemplos. Incluso hoy día están filmados, se pueden encontrar por allí. La literatura clásica nos lo muestra, niños salvajes, niños criados sin el contacto humano, niños que por diversos vericuetos de su historia quedaron abandonados en un bosque, en la selva, y que se criaron, los amamantó un animal, o se criaron ya bebés de 2 años, no se humanizaron, claro, no son unos humanos, son una cosa rara, un semi-humano. O sea, el ser humano se humaniza, el sujeto se construye como tal cuando entra en contacto con los humanos. Y parece que las posibilidades son o nos adaptamos y somos uno más de la serie, lo que llamamos un normal. Hablar de normalidad abre todo un campo problemático, complejo, discutible, ¿no es cierto? Pero hay una normalidad. Bueno, el que entra en las normas comunes, nosotros occidentales nos vestimos, los varones, de saco y corbata. En otras latitudes usa una túnica, un turbante en la cabeza. En fin, la normalidad es una construcción, ¿no? Pero entramos en la norma o no entramos.
Somos un sujeto que queda al margen de esa normatividad y se constituye como algo raro, la rareza. Hoy día lo llamamos psicótico desde nuestra concepción, lo que parece que cualquier cultura, cualquier grupo cultural tiene una gran cantidad de adaptados y alguno que queda desintegrado, que no puede hacer ese pasaje. Y corren distintas suertes en nuestro mundo ya globalizado, ¿no? Un mundo occidentalizado o capitalista, diría mejor dicho. El capitalismo es un invento, es un surgimiento occidental, ¿no? Entramos en esa norma y cumplimos con lo que esa norma nos pide. Eso es el sujeto humano, ¿de acuerdo? Si estamos construyendo un nuevo sujeto, el sujeto este del mundo digital, del mundo de la virtualidad, del mundo de la inteligencia artificial, es difícil decir que ya hay un nuevo sujeto, que se pueda construir un nuevo sujeto. Puede ser, yo creo que eso tiene que ver más con el modelo circundante, el modelo social, con ese universo macro que nos construye, que con el uso de las tecnologías. Las tecnologías, por supuesto, que van dando variedades en la forma en que nos contactamos con el mundo. Claro, oramos a una fuerza superior para que llueva o para que deje de llover. Hoy día lo podemos hacer de otra manera. Eh, Rezamos no sé, para que no haya una catástrofe natural. Hoy día, desde la tecnología, podemos prevenir las catástrofes naturales o mitigar sus efectos. El ser humano, el sujeto humano, como un bicho que se adecuó a esa cultura y dejó de ser un animal que se mueve solo por instinto y que entra en relaciones que son más complejas, que son distintas al puro instinto animal, eso se va construyendo históricamente. Que estamos a las puertas de un nuevo sujeto humano, creo que es un poco aventurado decir eso. Que hay nuevas modalidades, sexo virtual. ¿Quién no hubiera pensado en sexo virtual 100 años atrás, por ejemplo? Es una cosa en auge. Se tiene sexo a través de tecnología con una persona que está en otro punto del planeta, sin contacto carnal, pero la tecnología permite hasta tener sensaciones corporales, ¿no? Pants con sensores que la otra persona puede activar a su gusto o a mi gusto o al gusto de ambos, producir un orgasmo. Bueno, son cosas novedosísimas en la historia humana. Por ejemplo, que una máquina me resuelva, tengo que escribir una tesis, no la pienso y la máquina me la resuelve. ¿Estamos ante un nuevo sujeto? ¿O eso replica una conducta humana que ha existido siempre? La haraganería, por ejemplo. Al mismo tiempo, también eso puede producir resultados fabulosos. Esa máquina me puede ayudar a descubrimientos espectaculares y promueve lo que siempre ha existido en el ser humano, el espíritu de conocer, el espíritu de ir más allá, las ganas de progresar, de conocer lo desconocido. Que hay un nuevo sujeto, y una vez más vamos a apelar al psicoanálisis, ¿no? Freud, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que no era precisamente un tipo políticamente de izquierda, pero era así sin duda un pensamiento subversivo, revolucionario para su tiempo, tiene un dicho realmente muy interesante, ¿no? Él miró con muy buenos ojos la Revolución Rusa de 1917. Esto lo escribe en alguna carta por ahí, en 1918, 1920. Es para mirar con atención esto. Y es probable que si hay un nuevo entorno social, una nueva dimensión macro, de ahí pueda salir un nuevo sujeto, distinto al sujeto que conocemos hoy. Freud lo dice así, menos neurótico, menos traumatizado que el sujeto que conocemos. Es una fuente de esperanza esto, ¿no es cierto? Que podemos construir un sujeto distinto. El sujeto que conocemos hoy, estamos todos plagados más o menos de las mismas, de los mismos valores, de las mismas veleidades, de las mismas mezquindades. Ese hombre nuevo que se pedía, se sigue pidiendo, por una acción voluntarista, bueno, abre una pregunta, por una acción voluntaria no se cambia, ¿no? Ahora somos todos buenos por decreto, no, no funciona así. O sea que este mundo digitalizado, y creo que hacia eso apuntaba la pregunta, ¿se está construyendo un nuevo sujeto? Yo diría que no un nuevo sujeto, que hay nuevas modalidades uso de la tecnología y podemos pasar la mitad del día sentados ante una pantalla
produciendo, divirtiéndonos o teniendo sexo incluso. Pero el sujeto como entidad humana no creo que esté cambiando en su sustancia. Por eso Lacan, continuador de Freud, dirá, no hay progreso humano en el sentido ese, ¿no? Que los rollos humanos, las dificultades humanas, los traves a que da lugar la humanización. Somos este sujeto siempre imperfecto, siempre incompleto, con un monto de angustia que no lo resuelve ninguna tecnología, ¿no? En ese sujeto no hay progreso, no hay avance porque el sujeto de las pirámides de Egipto o del Paleolítico parece que en sustancia no es distinto del sujeto de las ciudades hipertecnotrónicas actuales, ¿no? Eso es lo que yo creo que podríamos decir hoy día. Y por lo que has comentado, entonces, ¿a qué le damos, digamos, un valor trascendente? Es no a la tecnología, sino a la esencia humana, que por lo que decís, desde que hubo una transformación del paleolítico hacia acá, no ha habido un cambio en el ser humano substancial. Es decir, hay que verlo eso desde el punto de vista valorativo, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de cómo se asocian los seres humanos, es decir, aspectos socioantropológicos, aspectos organizativos precisamente, pero sobre todo si hay una conciencia que va más allá de lo individual a lo colectivo. Y hablando de eso, comentando con vos, quisiera preguntarte entonces hacia dónde va el mundo, de acuerdo un poco a lo que nos has comentado. ¿Qué piensas al respecto? Tenemos 10 minutos para responder eso. Yo creo que necesitaríamos 10 horas como mínimo, pero bueno, haciendo una síntesis. Tomando esto para articularlo con esta nueva pregunta, la tecnología no es la que cambia al ser humano. La tecnología es eso, es un instrumento, una herramienta que nos sirve. El arado primitivo, el hacha de piedra, la estación espacial internacional, eso, la computadora cuántica, permiten desarrollarnos en el mundo, permite actuar sobre el mundo, actuar en el mundo, actuar entre nosotros, seres humanos. Lo humano, como plataforma, como subjetividad, hace uso de la tecnología es una cosa que está en función del proyecto humano. Eso es lo que puede cambiar o lo que debería cambiar. Por eso yo me hago cargo de esto que dice Freud. En un nuevo contexto podemos construir un ser humano no tan, bueno, él diría no tan conflictivo, no tan conflictuado. La tecnología no nos cambia sustancialmente. Ya sea la espada o la lanza primitiva o el misil nuclear, muestra que hay juegos de poder y el que tiene el hacha o el misil más poderoso es el que impone las reglas. Eso no ha cambiado en lo sustancial. El garrote más grande del hombre primitivo, del hombre de la edad de piedra, cumple el mismo papel que los misiles hipersónicos con carga nuclear actuales. El que tiene el garrote más grande gana. En ese sentido, la disputa en torno al poder, la forma en que nos movemos, la dinámica humana, eso es lo que en todo caso podrá cambiar. Yo apuesto por un cambio. Si hay un nuevo escenario macro, puede salir un sujeto distinto, tal vez no competitivo de la forma que lo conocemos, no centrado en las luchas por el poder, puede ser con estas diferencias que cobran distintos aspectos, ¿no? Machismo, patriarcal, racismo, una raza, una etnia, una cultura es mejor que otra, ¿no? Son absurdos, pero bueno, el mundo está lleno de absurdos. O sea, somos una construcción bastante absurda los humanos, ¿no? Nos matamos a nosotros mismos. Decimos que nos amamos y vivimos matándonos. Hay 52, creo, guerras abiertas en este, más de 50. Nos amamos, hablamos de la paz. Esto lo digo ya entrado diciembre, vienen las fiestas navideñas, el mes más lindo del año, nos amamos todos, pero mueren 20.000 personas por día por hambre, estando la comida disponible. ¿Qué pasa en las relaciones interhumanas entonces que hacen que así sea el mundo, ¿no es cierto? Cada minuto mueren 2 personas por el disparo de un arma de fuego sin estar en guerra, por causas humanas, celos, crímenes pasionales, porque me chocaron el carro, porque me cayó mal aquel otro, porque mi equipo perdió y mato a uno de la porra del equipo rival. Bueno,
Entonces, lo humano somos esta mezcla de disparates, cosas geniales, amor, odio, sentimientos hostiles, solidarios a veces, absolutamente individualistas. Una mezcla confusa, complicada, que no se explica por un instinto, ¿no? Por un instinto bueno, que nos asegura la vida. La vida animal es distinta, no es ni mejor ni peor, es otra cosa. La vida humana es esta complejidad. La historia humana es un altar sacrificial, dijo Hegel. Habría que agregar siempre inundado de sangre. O sea, el conflicto está en la base de la dinámica humana. La tecnología no cambia eso. En todo caso, lo reposiciona, lo muestra de otra manera, lo articula de otra manera. El garrote del paleolítico no mata tanto como un misil nuclear, pero los dos están en función del mismo proyecto humano, ¿no? ¿Podrá cambiar ese humano? Bueno, yo apuesto que sí. ¿Hacia dónde va el mundo? Por eso digo, 10 minutos ya hablé 5. Imposible decir hacia dónde va. Hoy día, con un mundo regido casi exclusivamente por el capitalismo, salvo, bueno, China se podría decir, porque las otras islas perdidas, Cuba, Vietnam, Corea del Norte, ni cuentan en un sentido, existen, por supuesto que cuentan, ¿no? Corea del Norte tiene misiles nucleares justamente hoy, son misiles malos, los misiles de Estados Unidos son buenos, ¿eh? Pero no cuentan en la arquitectura global, ¿cierto? China, sin duda sí, con un modelo socialista muy especial, socialismo a la China. Hay que ponerlo ahí entre paréntesis, pero el mundo, la gran mayoría de la humanidad vive bajo el modo de producción capitalista y se ha dicho que es más fácil que termine el mundo por la catástrofe ecológica, por una guerra termonuclear o por algún avatar, incluso eh, que es una terrible tormenta solar que desarticule toda la informática, el mundo digital que existe hoy día. Podría ser un mundo que entra en un apagón total. Podría ser eso, perdón. ¿Hacia dónde va el mundo? Que el capitalismo se imponga y no tenga salida. Cuando cae el muro de Berlín, cuando se desintegra la Unión Soviética, fines de los 80, inicio de los 90, este pensador norteamericano, japonés norteamericano, Francis Fukuyama, habló de fin de la historia, fin de las ideologías. Bueno, llegamos al máximo desarrollo humano, ¿no? Un capitalismo en ese momento unipolar, con Estados Unidos a la cabeza. La realidad, siempre tosuda, mostró que, bueno, no había ningún fin de la historia. El mundo siguió moviéndose, avanzando, cambiando. Perdón, voy a tomar agua. Y la historia sigue, y el conflicto sigue, y las guerras siguen, y las superpotencias siguen enfrentadas, y los misiles siguen apuntándose y desarrollándose. En el momento de la caída del muro de Berlín no existían los misiles hipersónicos, hoy día sí. Pero ¿hacia dónde va el mundo? Hacia el fin de la humanidad, producto de esa guerra nuclear fabulosa, producto de la catástrofe ecológica que pareciera no dar marcha atrás, porque pues, los grandes poderes no están frenando eso. En el momento que hablamos está desarrollándose la COP28, no se ve ninguna posibilidad de solución real a esta catástrofe. Sí es cierto que hay un pensamiento alternativo para buscarle salida, siempre técnicas, no tecnológicas. Lo que está de base es el modo de relacionamiento social. Eso es lo que produce esta conflictividad fabulosa, ¿no? Que sobre comida y la gente se muera de hambre, que el negocio más próspero del ser humano sea la fabricación de armamento, armamentos que luego se usan y matan gente, ¿no? Las guerras matan gente, no tanto como el hambre, pero matan continuamente, ¿no? Y ese es el gran negocio de la humanidad, $70.000 por segundo se destinan a eso. Y curiosamente, los 5 países que conforman el Consejo de Seguridad, que serían los encargados de afianzar, mantener la paz en el mundo, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, son los principales productores de armamento, ¿no? Recién hablamos de absurdos, de disparates en lo humano. Te voy a dejar ahí, Marcelo, y nos queda ya muy poquito tiempo, entonces te quiero hacer una pregunta que te la debería de haber hecho al principio, pero creo que con lo que has platicado podemos regresar como círculo, ¿verdad?
podemos retornar, que es eh, ¿qué te llamó la atención para que pudieras pensar y al mismo tiempo contribuir ya de manera concreta a este libro del grupo? Y tú tienes varias entradas en el libro, eh, parte de la temática que nos estás contando, tienes también una especie de entrevista donde hay discusiones, ¿no? De este tipo, obviamente, eh, filosófico trascendental de lo que está sucediendo precisamente con la humanidad en estos tiempos, y también tienes un relato corto, un cuento, en el cual también se ven obviamente diferentes elementos entrelazados de lo que es una vida moderna llena de tecnología, pero al mismo tiempo esos vacíos que estabas platicando que caracterizan, digamos, la parte yuxtapuesta entre lo emocional y lo racional del ser humano vis a vis la realidad que vive y la realidad que construye. Eh, Quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que te motivó para participar en el libro del Antropoceno? Yo no sé si tengo mucho que decir o tengo algo nuevo que decir, alguna propuesta realmente constructiva, alternativa. Trato de hacerlo, pero bueno, eso ya escapa a mi capacidad, saber si esto sirve, aporta o no, o repite cosas ya dichas. De todos modos, vale hacerlo, vale hacerlo. Y cada lugar donde yo encuentro donde pueda decir algo que aporte en este sentido, este no es un libro lucrativo, ¿no? No está pensado de esa manera. O sea, es un libro donde se expresan ideas que ojalá sirvan a estos debates y a la construcción de alternativas. Entonces, yo cada vez que tengo la posibilidad, una trinchera, si uno quiere decirlo así, de expresar puntos de vista, y uno lo puede expresar presentando un caso clínico, haciendo una reflexión filosófica, escribiendo un cuento, una poesía, eventualmente. Yo no escribo poesía, no puedo, cada vez que se abre un espacio para eso, yo trato de aprovecharlo. Y me pareció que este grupo, la publicación que genera este grupo, es un espacio pertinente para todo eso. Entonces se puede decir, denunciar, proponer. Espero que los dos o tres materiales que están ahí consagrados en el libro vayan en esa dirección, aporten, por lo menos generen debate, que abra discusiones, que se adverse lo que está dicho ahí, que bueno, la discusión tiene que ser eso, un intercambio que puede dar luces nuevas, ¿no? Eso es lo que me motivó a participar. Bueno, está bien, muchas gracias, Marcelo. Te agradecemos tu participación, tu intervención en este podcast. Esperamos tenerte nuevamente en otro podcast y seguiremos discutiendo parte de los contenidos del libro y otros temas adyacentes y misceláneas, como dice también el título. Muy ilustrativo, obviamente, en lo que nos has platicado, y nos deja pensando, ¿verdad?, en varias cosas sobre lo que es el ser humano, su naturaleza y la construcción, obviamente, de lo que se llama civilización, ¿verdad?, sobre todo a partir de el antropoceno y las crisis que estamos y hemos vivido en el planeta. Muchas gracias. Le agradecemos también al público por estar con nosotros y esperamos que sigan disfrutando de los podcasts. Un abrazo para todos. Gracias.